Quiero, por favor, invitarles que antes de entrar en nuestro pasaje sustancioso, tengamos una abrebocas en el Salmo 106. Les animo, por favor, si podemos ir allá al Salmo 106 a mirar algo con respecto a él. Salmo 106. El pueblo de Israel, nuevamente un ejemplo, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos anima a mirar en ellos un ejemplo para no seguir, o en lo que es bueno seguirlo, y es que olvidar es algo, como lo hemos mencionado, que es la tendencia del ser humano. Los niños también a veces, papá da una instrucción al niño y el niño pues o no prestó mucha atención o no se distrae o vemos que de repente no sigue la instrucción, pero miremos algo con respecto a la olvidar. En el versículo 7 del Salmo 106 dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, hablando acerca de las maravillas de Dios. Dice ahí más adelante, se acordaron. ¿Verdad que no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se revelaron junto al mar, el mar rojo? Miremos más adelante, el versículo 14. Dice que se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. ¿Alguno de los presentes tenemos algún deseo desordenado? Codicia, lujuria, envidia, ira descontrolada, orgullo, glotonería, amor al dinero. Dice, continúa el versículo, y tentaron a Dios en la soledad. Versículo 15, quien les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Saben de dónde empezó todo eso? ¿Saben por qué el pueblo llegó hasta este punto? Mis hermanos, iglesia, amigos, amigas. Miremos el versículo 13. ¿Quieren saber dónde viene eso? Versículo 13. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Es caótico, es devastador el punto en el que olvidamos a Dios. La primera línea inicia diciendo: bien pronto olvidaron sus obras. El versículo 21 dice: olvidaron al Dios de su salvación. Este tema es frecuente en la Biblia. Lo encontramos escrito aún para los jóvenes. De aquí que en Eclesiastes diga: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años en los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento, y sigue hablando allí. Pero Dios es muy bueno, mis hermanos, en recordarnos continuamente algunas cosas para nuestro bien. Pero no es un tema solamente que le ocurra a los niños, ¿cierto? Que se distraen un poquito, o no es solamente algo que me ocurra a mí, que a veces ando un poco perdido por allá. No es solamente un tema que le ocurra al pueblo de Israel. Realmente hay que recordarle a quién. Al que se ha olvidado, ¿cierto? Hay que recordarle al que se le ha olvidado. Aunque parezca algo sencillo, notemos el peso, el poder, el valor, el poder contenedor de las siguientes preguntas. ¿Hemos olvidado a Dios? ¿Hemos olvidado la palabra de Dios? Padre, gracias, bendito Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús te pido, Padre Celestial, que bendigas tu palabra, Señor, que por encima de todos los aspectos terrenales, de tu gloria, tu presencia, tu palabra, vaya adelante tus pensamientos, tu corazón, Señor. Te pido, Señor, que entre los presentes tengamos un corazón dispuesto a lo que tienes que enseñar, bendito Padre, también. Te pido, Señor, que no escondas bajo tus alas, porque no estás de estar acá arriba, hablando, ministrando tu palabra.
Te pido, querido Padre Celestial, que reposemos en este momento como el pueblo de Israel antes de entrar a conquistar tu reposar. Antes de que Moisés entregara su vida y los últimos discursos de su tiempo, era necesario hacer un alto en el camino y en lugar de estar peleando y buscando conquistar, guardar silencio para recordar, pues Deuteronomio es un libro que nos lleva a recordar, pues la nueva generación necesitaba tener presente a ti tu palabra para enfrentar lo que venía. Señor, pido Padre que obres en tu Dios. Señor, por amor a tu nombre, bendito Dios, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a mirar hoy tres recuerdos necesarios en la vida cristiana. Tres recuerdos que son muy importantes y menesterosos para nuestro diario vivir. El primer recuerdo es Dios. El segundo recuerdo es la palabra de Dios. Y el tercer recuerdo son las primeras obras que nacen de un arrepentimiento verdadero. Caramba, hay un arrepentimiento falso, vamos a ver. Pero tres aspectos que es muy importante recordar en la vida cristiana: Dios, su palabra y las primeras obras que nacen de un arrepentimiento verdadero. Vamos entonces a dar lectura a nuestro texto de Deuteronomio capítulo 2, y ese es el texto que vamos a abordar en el día de hoy, desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Vamos a recordar estos tres aspectos. Más bien, también, Moisés va a dar un discurso donde va a orientar la mirada del pueblo a esos elementos, o a Dios, a su palabra y a lo que ocurrió al principio de sus vidas después de que se arrepintieron. Y como no hay una división clara, es decir, del 1 al 3 se habla de Dios, del 3 se habla de la palabra de Dios, realmente está inmerso Dios e inmersa su palabra en estas líneas. Entonces, les quiero pedir por favor que juntos, en la medida que vayamos leyendo, prestemos atención a esas partes, a esa porción rica de la escritura donde habla acerca de Dios, de su palabra y de la respuesta del pueblo frente a nuestro Dios. Entonces, vamos. Versículo 1, Deuteronomio capítulo 2. Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte y mata al pueblo, diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir. Ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie. Porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Esta es una referencia de Génesis 36:8. Versículo 6. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos agua y beberéis. Versículo 7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada que te ha faltado. Entonces vemos este primer escenario luego de que el pueblo pierde la batalla, ¿verdad? Porque aprendíamos hace 8 días en el capítulo 1, y vaga mucho tiempo en el desierto a causa de desconfiar de lo que Dios podía hacer, mirando la tierra y no siguiendo el consejo de Caleb y de Josué, sino que realmente dudaron de Dios. Entonces vemos que ellos también ignoran la palabra de Dios y van a enfrentarse, van a una batalla donde Dios les había dicho que no fueran, pero deciden ir ignorando la palabra de Dios, y entonces ellos pierden dicha batalla. Bueno, ahora Dios empieza a dirigir a su pueblo mostrándole no solo la acción, o sea, lo que tienen que hacer, sino la manera en que lo tienen que hacer. Porque vamos a notar, o vimos, que decía: entren, pero no van a pelear, sino compren lo que tienen que comprar, sigan, pero no van a buscar pleito.
Le dicen que no se metan con ellos y que deben comprar lo que necesitan, pues es Dios quien les provee para ello. Hasta ahora no les ha ordenado todavía que peleen, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la pelea, es importante decir esto, mis hermanos, iglesia, amigos y amigas, que el relato que estamos viendo en este momento es un hecho histórico real que simboliza la historia de una persona que es liberada de la esclavitud del pecado. En otras palabras, es decir, un cristiano liberado por Cristo para tener una vida cristiana. Eso es lo que nos cuenta en el Antiguo Testamento la historia de Israel. Es un símbolo, una manera en que nosotros podemos representar nuestro día a día con Dios. De manera que cuando vemos acá que hay peleas, no quiere decir que nosotros también usemos los mismos medios para relacionarnos con nuestros seres queridos o con otras personas. Realmente nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, espíritus, gobernadores de las tinieblas de ese siglo. Nuestra guerra es espiritual. Por eso acá, cuando habla de batallas, estamos viendo ese simbolismo de la libertad, ¿cierto?, del pueblo de Israel desde Egipto a la tierra prometida. Entonces seguimos, versículo 8 dice: y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitaban en Seir, por el camino de Arabá, desde Elad y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová, ¿qué? Dijo: no molestes a Moab. En la nueva traducción viviente hace referencia a los moabitas, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo que he dado, ¿cierto?, a por heredad a los hijos de Lot. Versículo 10, hay un paréntesis hasta el versículo 12, dice: los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Aná. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Aná, y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los coreos, a los cuales echaron los hijos de Saúl y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Ahora vemos esta segunda escena en esta otra porción, en esta lectura, donde Dios sigue dirigiendo a su pueblo. Ahora les dice que no vayan a buscar pelear con los moabitas, ¿verdad? Porque ya había sido destinado ese territorio para alguien más. Seguimos con la lectura en el versículo 13. Dice: levantaos ahora y pasad el arroyo de Ceret. Y pasamos el arroyo de Ceret, y los días que anduvimos en Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret fueron 11 días, hasta que acabó 38 años, ¿verdad? Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra del medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también, versículo 15, de la mano de Jehová vino ellos para destruirlos del medio del campamento hasta acabarlos. Versículo 16, y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: por fin, luego de tanto vagar, luego de tanto estar en confusión en el desierto, por fin rompe ese silencio la voz del Creador. Y en versículo 18: tú pasarás hoy el territorio de Moab. Versículo 19: y cuando te acerques a los hijos de Amor, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amor. La nueva traducción viviente hace referencia a los amonitas. Pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Versículo 20, otro paréntesis hasta el versículo 23. Por tierra de gigantes, recuerdan que en el paréntesis anterior también se mencionaba gigantes, altos, grandes. Bueno, acá dice: fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsoneos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Aná, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas.
Esos sucedieron a aquellos que habitaron en su lugar. Versículo 22. Como hizo Jehová con los hijos de Saúl que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los coreos, y ellos sucedieron a estos, y habitaron en su lugar hasta ahora. Versículo 23. Y a los aveos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. En este caso vemos también como Dios sigue diciendo aún, no les ha dicho que peleen, y ahora menciona cómo toda aquella generación fue destruida, ¿verdad? Dios había jurado y él cumplió lo que prometió, mostrando su consistencia, y realmente esa generación desapareció por el obrar de Dios. También vemos un territorio que estaba habitado por gigantes, los cuales fueron destruidos por la mano de Dios. Vamos mirando algunas cualidades, atributos de Dios, algunas características. Su mano derribó a sus gigantes. Y vamos al versículo 24. Luego de que ellos empezaron y Dios les dijo: no vayan a pelear. Siguiente escena: no vayan a pelear. Tercera escena: no vayan a pelear. Ahora viene con esta cuarta escena, versículo 24, diciendo: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano. ¿Quién entrega? A Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Entonces, como dicen por ahí, empieza la acción. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que eso es un discurso dado por Moisés al pueblo justo antes de enfrentar la muerte y muy cerca por fuera de la tierra prometida. Entonces, este discurso es un llamado no a actuar, es un llamado a recordar. Él está haciendo una historia, está yéndose al pasado, relatando aspectos importantes de Dios, del obrar de Dios, de la palabra de Dios y del pueblo. Por eso hoy es un día de descanso, mis hermanos. ¿Para qué? Reflexionar y recordar. Versículo 25. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos, la soberanía de Dios por encima de las emociones, el intelecto, la mente, el corazón humano. Debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Finalmente empieza a animarlos al combate. Bueno, ahora, ya habiendo examinado el pasaje, vamos a mirar más puntualmente qué nos enseña acerca de Dios, acerca de su palabra y acerca de las primeras obras. Y vamos a ver que Moisés está haciendo mediante este discurso un llamado a ellos para que recuerden eso, porque la nueva generación iba a entrar a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, y si no recordaba estas cosas en su caminar, iba a estar en peligro. La recordación es bastante importante, tener en mente a Dios, su palabra y las obras. Y vamos a empezar con el primer recuerdo. Moisés se relata el pasado, ¿cierto? Es un relato del pasado, poniendo la mirada del pueblo en Dios. Y hay muchísimo que aprender en esta pequeña porción acerca de Dios, hermanos. Realmente, entonces, si uno se mete ahí, uno se tiene que meter con la parte histórica de números, en Éxodo, y hay que leer bastante. Y cuando vamos a esos lugares encontramos mucha riqueza. Si queremos cavar esa mina, quizás no nos dé el tiempo el día de hoy, pero yo quiero compartirles en este día algunas características acerca de Dios en este pasaje que Moisés quiere enseñar y que destacan su carácter. Y la palabra clave es da, otorga, ofrece. Miremos, versículo 5, versículo 9, versículo 12, versículo 24, dice que Dios da guía. ¿Qué es eso?
que Dios es quien les dice cómo deben entrar, hacia dónde deben dirigirse, qué deben hacer o qué no deben hacer. Dios ofrece y da guía. Versículo 7, Dios da bendición en la labor, porque no toda la labor es bendita. Dios prospera el trabajo que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque no siempre que trabajamos Dios bendice eso. Vamos a mirar más adelante. Versículo 7, otro aspecto de Dios. Dios da. ¿Qué da? Su compañía. Dios da su compañía. Y era importante recordar eso. Versículo 7, Dios da sustento. En el desierto Dios lo sustentó. Versículo 24, Dios da victoria. El Dios Jehová de los ejércitos, Él da victoria. Y vemos que Él da. ¿Saben qué es gracia? Vamos a mirar. Gracia, en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición, bondad. Cuando Moisés se enfrenta al pueblo y relata todo este discurso, en la dinámica de su discurso está haciendo un contraste entre la infidelidad del pueblo delante de Dios y la gracia de Dios. Y hace este contraste entre ambos aspectos, mostrando el sustento y la gracia de Dios en el pueblo de Israel. De aquí que la serie se llama El Camino a la Gracia. Ahora, vamos a mirar algo. Dice que la gracia otorga, da bendición, y bendición que no merecemos. Misericordia es no recibir el castigo que merecemos por desobedecer las leyes de Dios, y gracia es que nos da bendiciones que no merecemos, ¿verdad? Ahora, versículo 5, versículo 9, 12, 24, Dios da guía. Miren, Dios los dirigió en todo lugar desde que salieron de Egipto. Él utilizó una columna de nube para encaminar sus pies. También utilizó una columna de fuego para alumbrar sus noches oscuras en el desierto. Y cuando no podían ver, Dios alumbraba. Dios utilizó el decálogo, los 10 mandamientos para dar esa guía moral y espiritual al pueblo. Dios utilizó también líderes que guiaron al pueblo a través de la historia. Dios también utilizó su palabra, y a veces, como lo vimos acá, decían paren, a veces peleen, a veces avancen, pero sin enfrentarse. Mis hermanos, no todo el activismo, no toda actividad, por noble que parezca, es bueno. A veces el Señor se para delante de ti en tu afán y te dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces Dios se para delante de Moisés y le dice: ¿qué haces ahí orando? Párate, avanza, conquista. Todo tiene su tiempo, mis hermanos, que es importante. Esa sensibilidad, ese contacto con Dios, a fin de poder escucharle a Él. Porque acá les decía, vayan, pero no van a buscar pleito. La segunda y la tercera vez. Entonces Él los guía. Ahora, ¿por qué tenían ellos que recordar esto? ¿Por qué era importante para la nueva generación y para el pueblo de Israel recordar que Dios es su guía? Bueno, podemos pensar que ellos iban a entrar a un lugar donde habían personas que no aman a Dios. Y entrando allí podrían escuchar otras voces diferentes a las de Dios, y en el curso de su vida, a la hora de tomar una decisión, posiblemente iban a escuchar a personas que no aman a Dios, en lugar de saber que es Dios quien guía. Por eso tenían que recordar que es Dios quien guía, para no desorientarse en las decisiones que iban a tomar. O a lo mejor no se trata de eso, de escuchar otras naciones con las cuales iban a interrelacionarse allí o que tenían que conquistar, sino su propio razonamiento. Ustedes se imaginan, porque
Un paréntesis, en este punto de la historia, bajo el liderazgo de Moisés ya había tenido algunas batallas y algunas ya las había ganado. Ustedes se imaginan la nueva generación viendo la victoria del pueblo sin saber de dónde provenía la victoria, viendo la guía de Dios sin saber quién era quien guiaba. ¿No les parece que están en riesgo sus corazones de pensar, mi papá salió al combate, mi abuelo salió al combate, y este pueblo de Israel es poderoso en batalla y somos los más de los más? Su propio razonamiento. Y qué dura cosa, ¿verdad? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ahora, ellos necesitaban recordar que cuando iban a entrar a esa tierra, quien les iba a guiar era el buen pastor, su Dios. Bueno, vamos a mirar algo más acerca de Dios. Versículo 7 dice que da bendición en la labor, y en versículo 7 Dios da sustento. ¿Sí? Dice en el verso: Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. ¿Sí? Hay veces, hermanos, y les digo así, de soldados a soldados, de cristianos a cristianos, hay veces que nosotros podemos trabajar todo lo que queramos y no necesariamente Dios bendice nuestra labor. Ejemplo de esto, Ageo capítulo 1, capítulo 2, tanto que trabajaban, y dice la escritura que ellos echaban el salario en el bolsillo y parece que el salario se les fuera por un bolsillo roto, no alcanzaba para nada. Porque hará falta la bendición de Dios, ¿verdad? ¿Será que ellos habían olvidado eso? Ellos tenían que recordar eso, que Dios es quien bendice. Dios tiene la capacidad de multiplicar o disipar el salario o cualquier bien que recibamos nosotros, sea tiempo, sea un don, sea un talento, sea la familia, sea el ministerio, sea un cargo. Todo bien que recibimos nosotros, Dios tiene la capacidad. Él es soberano para multiplicar esa labor y dar fruto, o para disiparla y que sea como un desierto sin fruto. El Salmo 127:1 dice que siendo edifican van a trabajar los obreros. No es un lugar o una persona quien surte, es Dios que usa medios para sustentar a su pueblo, pues al final es Él, solo Él, el dueño de todo, mis queridos hermanos. Ahora, ¿por qué tenían que recordar esto? Recordar. ¿Por qué tenían que recordar estas cualidades, estos atributos de Dios? Más adelante lo vamos a ver en Deuteronomio, lo vamos a ver en las enseñanzas, pero ahorita si quieren yo les leo en Deuteronomio 8, del 11 al 14, dice lo siguiente: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieses aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto a casa de servidumbre. Nos damos cuenta porque es importante que ellos recordaran que Dios es el que da. No sea que ellos piensen que es su propio esfuerzo, su propio obrar, sus propias acciones, y eso los lleva a enriquecerse, claro, ¿cierto? Y se olviden de su Dios. Bien, continuemos. Versículo 7. Dios da su compañía. ¿Saben qué, Moisés? Si alguien puede hablar y puede dar crédito de la importancia de la presencia de Dios en la vida del ser humano, es Moisés. Este hombre tuvo la oportunidad en Éxodo capítulo 33 de pedir sabiduría para liderar el pueblo, de pedir fortaleza para soportar las quejas de los otros, capacidad de administrar para dirigir el pueblo.
denuedo, autoridad, para poder hablar con seguridad al pueblo. Pudo pedir todas estas cosas, mis hermanos, pero Él pidió su presencia y no más. Si tu presencia no hay conmigo, no me saques de acá. Recuerdan en Éxodo capítulo 33, esa fue su oración. Dios ofrece y da su compañía. Es importante, muy importante recordar eso que hoy nos quiere decir Dios, es que da su compañía. El pueblo vivió en el desierto, quizás en dificultades, ¿cierto? Pero cuando hablamos de desierto, podemos pensar en dificultades, en sequedad, en calor, en escasez, en algunas circunstancias difíciles, ¿cierto? Pero Dios nunca los abandonó. Nuevamente, el contraste de la gracia de Dios y el obrar del pueblo. En cualquier momento, ellos podían buscar a Dios, pero saben, perdieron la oportunidad de hacerlo porque se estaban quejando. Y estaban dejando de lado a Dios. En lugar de ir a Él, se quejaban por lo que recibían por gracia. Necesitamos entender algo en nuestra mente, en nuestro corazón. Es necesario, es cierto, porque Dios está presente. No importa el lugar donde estemos, las circunstancias, la situación, con quienes o no, o con falta de quienes, ese no es el problema raíz. El problema raíz es la compañía de Dios. ¿Y por qué tenían que recordar eso? ¿Por qué era necesario que ellos recordaran eso? Para que cuando tuvieran que pelear y trabajar, supieran que Dios y su compañía ofrece descanso. ¿Saben qué es fascinante? Y le doy gracias a Dios haber preparado este pequeño estudio, porque ver a Dios en Deuteronomio capítulo 2 es ver a Dios en Hechos de los Apóstoles, y es ver a Dios hoy. Él no cambia, Él es inmutable. De manera que las palabras que Él está intentando recordar para que su pueblo tuviera descanso son las mismas palabras con Jesús diciendo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Importante la presencia de Dios en nuestras vidas. Si estaban en la soledad, Dios está presente. Y si estaban en guerra, Jehová de los ejércitos fortalecía su mano. Para encontrar gozo necesitamos a Dios. Salmo 51. Dios es anhelado por David en este salmo. Ahora, Dios da victoria también. Algo también que tenía el pueblo que recordar. Vemos que Dios da terrenos y los quita. Él tiene esa soberanía. Él da y quita. Lo vimos en los versículo 21, versículo 22, versículo 24, donde dice: no van a poseer esta tierra, no se las voy a dar porque ya la he dado a alguien más, ¿cierto? Más adelante dice: bueno, ahora sí, empiecen a entrar porque les voy a entregar esta tierra, ¿cierto? Él da, y Él da la victoria. Vemos que Dios da terrenos y los quita. El versículo 21 dice que Jehová destruyó a los amonitas. Un paréntesis. Los amonitas y los que se mencionan allí, culturalmente hablando, eran gigantes. O sea, tan literal que encontraron la cama de uno de los reyes que medía 4 metros por 2. Esa era la cama de ellos. Eran gigantes, y sí, lo recordamos porque ellos por algo no quisieron entrar a la tierra prometida. ¿Recuerdan? Tuvieron temor porque dijeron: son muy grandes. Saben que no hay enemigo más grande que Dios no pueda vencer. Dice que su mano destruye. Es importante recordar que Dios da la victoria, y teniendo en cuenta de que este texto habla de esa peregrinación del pueblo de Israel a la tierra prometida, y por tanto de esa peregrinación del cristiano hacia el lugar celestial en su presencia, es importante recordar que ante las batallas de la vida, ya sea contra el mundo, contra la carne, contra Satanás, Dios da la victoria. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho que va a los ejércitos, en Zacarías lo menciona, ¿verdad? Versículo 24
Dice que Dios obra aún en el interior de los enemigos del pueblo, temor, ¿verdad? Él es soberano sobre los corazones de los seres humanos, de nuestros corazones. Que hay enemigos cuya cama mide 4x2, ya lo habíamos visto, y en él la victoria es segura. Ahora, ¿para qué recordar que Dios da la victoria? Porque es importante. Bueno, mucho, pero hay uno que es muy peligroso, mis hermanos. Tiene que ver con el orgullo. Otra vez en Deuteronomio capítulo 18 dice: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Vemos lo simple del asunto, pero lo que conlleva tan caótico, tan devastador, porque se trata simplemente de tener en mente, recordar, tener aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, a nuestro Dios presente en su palabra. Pero ¿cuántas veces como un niño nos distraemos y olvidamos a Dios y su palabra? Y vimos las consecuencias, ¿verdad? Ahora, el orgullo hizo a Satanás lo que es. El orgullo nos lleva a olvidar a Dios. Es mejor recordemos a Él, que Él es nuestro bien y Él nos haga humildes. De todo corazón, mis hermanos, leemos ahorita Filipenses, que nos ayude a ser humildes. Entonces, vimos que Dios da, ¿cierto? Gracia, gracia sobre gracia. Vamos con el segundo recuerdo, la palabra de Dios. ¿Saben? El pecado nos aleja de la Biblia, ya lo hemos mencionado, la Biblia nos aleja del pecado, eso es muy veraz. Deuteronomio capítulo 9, versículo 43 dice: y os hablé, antes lo que vimos hace 8 días, ¿recuerdan? Y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte. No escucharon e hicieron lo que ellos consideraban una buena decisión. Pueden ser muy buenas intenciones, una noble tarea, una acción digna de honor, pero si no escuchamos la guía de Dios, la palabra de Dios, eso no tendrá ningún valor. Antes va a añadir más mal. Haber ignorado lo que Dios dijo llevó al pueblo a estar dando vueltas sin rumbo alguno por tantos años en el desierto, en la confusión. Salieron de la esclavitud de Egipto, pero ahora eran esclavos de la confusión, hasta que la voz de Dios vino y rompió las cadenas del silencio. Ya no más vagar, ya no más confusión, ya no más de aquí para allá. Dios habla en Deuteronomio 2, que lo vimos ahora, y el versículo de Dios diciendo: y Jehová me habló diciendo, ¿cierto? Y empieza a guiar al pueblo. Qué bueno es escuchar a Dios. Ahora, vamos a continuar, y es necesario para el cristiano, como también para el pueblo, recordar la palabra de Dios, cuidarla, tenerla presente. Dios habla, y saben, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Dijo: eran 40 años, fueron 40 años. Él dijo que iba a entregar la tierra a Esaú, le entregó la tierra a Esaú. Dijo que de esa generación solamente Josué y Caleb iban a entrar, efectivo. Así fue, solamente ellos dos entraron de esa generación. Aunque Moisés oró a Dios para que cambiara lo que Dios le había dicho, Dios no cambió lo que había dicho por la oración de Moisés, mostrando la consistencia, la firmeza, la estabilidad de nuestro Dios, y eso, por tanto, genera seguridad. Él no cambia, Él lo que dice lo hace, lo cumple, y por eso su palabra es tan importante. Jesús oró al Padre que nos santifique en su verdad. ¿Saben cuál es su verdad? Este libro, mis hermanos, en la tentación Jesús utilizó la palabra de Dios, la recordó para vencer la tentación, y es un buen ejemplo para el pueblo y para nosotros. Ahora, algo interesante, Jesús recordó los 3 pasajes, los recordó del libro de Deuteronomio para tener